Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar en el webinar organizado por la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, APEVEX, Periodistas más Inteligencia Artificial, cómo trabajar juntos. En vista de que hay tanta controversia con el uso de esta herramienta, hemos decidido darle el ángulo positivo sobre el uso de la misma, porque es obvio que necesitamos todos utilizar la tecnología, sumarnos a ella y sobre todo a nuestro trabajo, que hoy el periodismo digital requiere de muchas de estas herramientas. Y entonces es por eso que le quisimos dar ese ángulo, cómo trabajar juntos en vez de sentir que es una amenaza, en vez de sentir que no se debería utilizar, es más bien darle ese ángulo de ser aliada en nuestro trabajo. Y para ello tenemos hoy a Amado Fuguet, que muchos lo conocen, otros no, pues entonces voy a comentar que es director de Fuguet Communication y Cambio y especialista en comunicación estratégica. Es licenciado en comunicación social, egresado de la Universidad Central de Venezuela, del programa avanzado de gerencia del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA de Venezuela, para los que no están acá, para los que están acá y no son de Venezuela, y del Diplomado de Gestión de Cambio del IESA. Trabajó también como jefe de información de economía en el diario El Nacional de Venezuela. Fue corresponsal de la revista América Economía y es editor del blog Comunicación y Cambio. También se ha desempeñado como consultor de empresas, gremios empresariales y universidades y como especialista en comunicación estratégica y gestión del cambio. Es todo tuyo de ahora en adelante la pantalla, Amado. Gracias. Ya que se me fue la presentación aquí un momentico. Ok. Está saliendo la presentación. Ahí vemos la portada de la presentación. Ah, perfecto. Bueno, para mí es un placer estar tarde con los colegas, varios amigos, otros conocidos y admirados. De manera que, bueno, es un placer estar en esta tarde aquí, ¿no? Es un tema que realmente definitivamente es relevante para todos. Que bueno, la digitalización siempre ha sido un proceso presente a través de las últimas décadas en los, digamos, el ejercicio del periodismo. Yo recuerdo en los años 80 estaba yo de pasante en la sección de Economía Nacional, después como redactor del área de finanzas y en aquel momento eh, llegó Víctor Suárez, conocido por muchos de ustedes, bueno, liderando un proyecto en el Nacional, donde, bueno, instalaron unas máquinas que se llamaban Harris y que venían a sustituir las tradicionales máquinas de teclado que siempre usábamos y con lo cual habíamos estudiado y bueno, habíamos comenzado y bueno, que digamos caracterizaron mucho el ruido de las redacciones a la hora del cierre, ¿no? Eh, Recuerdo que en una oportunidad Víctor Suárez me entregó, tenía yo que ir a cubrir una situación que había en la refinería de Curazao. Y bueno, me enviaron a reportear allí lo que estaba sucediendo y Víctor me puso allí frente a mi escritorio, bueno, te vas a llevar esto y era una maleta gigantesca que tenía como un teléfono conectado y entonces, bueno, fui protagonista de ser un usuario temprano en lo que son las laptops, ¿no? En aquel momento era realmente una maleta y bueno, yo me llevé esa carga pesada, pero la ventaja era que escribía desde allá, se conectaba por el teléfono
y mandabas la noticia, las entrevistas, etcétera, y llegaban directamente ya en la pantalla, de manera que no había que hacer transcripción, que era, digamos, lo que antes se usaba, ¿no? Que había los transcriptores de las noticias que entregamos en las cuartillas de papel, ¿no? Pero siempre el periodismo ha tenido que, digamos, abordar, afrontar los retos, pues, de todos esos procesos, ¿no? De aquel momento, que estamos hablando de unos cuantos años, Chomi se debe haber acordado de un poco de aquello que ocurría en aquella década en el Nacional, y luego múltiples experiencias por las que uno ha pasado, ¿no? En procesos de digitalización en la comunicación y el periodismo. Llegaron los teléfonos celulares, llegó, estando yo en CanTV cuando era empresa privada, recuerdo que se instalaron salas de videoconferencia, que era una gran novedad, y allí con Bernardo Fiche pues organizábamos ruedas de prensa y hacíamos digamos, conexión con los trabajadores a través de esas salas, que eran unas salas gigantescas, pero era toda una novedad, de manera que los periodistas de distintas regiones del país cubrían al mismo tiempo que los de Caracas. Muchas innovaciones fueron introduciendo progresivamente, luego llegó el acceso a Internet y la banda ancha, estando también, por cierto, en CanTV, y empezamos allí mismo en CanTV a producir boletines electrónicos, y en el mundo del periodismo, bueno, comenzó a avanzar todo el proceso pues de digitalización. Comenzaron las páginas web bueno, a hacer, a entrar pues en el mundo cotidiano de la gente, y bueno, y allí tuvo que estar presente tuvo que estar presente la prensa, ¿no? En todo ese proceso, de manera que eso fue realmente, digamos, algo presente en todo momento. Luego vinieron las redes sociales, eh, todo el proceso digamos, de abordaje de toda la digitalización que fue sustituyendo al periodismo, a la prensa, digamos, a los impresos. Y bueno, y cada etapa ha sido un reto, ¿no? Para el mundo del periodismo. Y ahora estamos, pues, en los últimos de hace 3 años en toda esta vorágine, pues, de la inteligencia artificial, ¿no? Y efectivamente, como tú decías, Sonia, ha habido mucho debate sobre la IA. Algunos elementos voy a tocar aquí en esta reunión. Y lo que quisiera, digamos, adelantar es que cuando Sonia me contactó, yo había generado pues un artículo, ¿no? Que estuvo en las páginas en el perfil de LinkedIn y en otras de las redes, en la cual yo planteaba que eh, el, había mucha discusión sobre la necesidad de humanizar a la inteligencia artificial, ¿no? Eh, yo traté de replantear un poco esta idea, eh, sugiriendo pues que deberíamos verlo como un proceso de comunicación artificial, lo que estaba ocurriendo, lo que está ocurriendo, ¿no? Porque eso nos permite de alguna manera abordar más apropiadamente ese proceso, ¿no? La comunicación viene naturalmente, es uno de los procesos fundamentales del ser humano, y la inteligencia artificial, que fue creada por humanos, de alguna manera lo que trató fue de imitar esos procesos de comunicación humana bueno, que se dan en el mundo, y que se desarrolló por una oportunidad de irla avanzando en esa línea desde, bueno, de los años 50, porque esto, digamos, es popular ahorita, pero la ingeniería viene trabajando en eso, en la inteligencia artificial desde los años 50, y ha habido distintas etapas de avance, ¿no? Pero bueno, para concentrarnos en lo que nos corresponde, la comunicación la vemos, y el planteamiento
que traigo pues es que la veamos como un proceso de comunicación artificial. ¿Por qué? Porque, bueno, se da una relación entre, en este caso no es una comunicación entre personas, sino entre el humano y un chatbot, ¿no? El chatbot, saben que es una palabra que viene del chat con robot, ¿no? Y de allí viene pues esa denominación del chatbot, ¿no? Y lo que hacemos es chatear con ese chatbot, que es nuestro interlocutor, ¿no? Entonces, esa, eh, digamos, característica, lo que nos indica es que nosotros estamos involucrados en un proceso de intercambio con una máquina, ¿no? Con digamos, un actor dentro del cual existe y tiene capacidad de manejar información que a nosotros nos puede interesar, ¿no? A nosotros como humanos. Y bueno, y es lo que se ha dado, ¿no? A través de todas estas herramientas que han ido surgiendo a lo largo de todos estos años y que, bueno, cada vez se multiplican y van avanzando. Algunas de esos avances los vamos a estar comentando, ¿no? Entonces, entendiendo un poco ese enfoque, ¿no? De que lo veamos como un proceso de comunicación, eh, eh, lo podríamos entender incluso mejor, ¿no? Y el abordaje no es tanto querer humanizar a la IA, sino el proceso de comunicación que se da, ¿no? Entonces allí el reto de humanización corresponde a la persona que dialoga con la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que ésta no domine, ¿no? Y se imponga, y que ésta se imponga en el proceso. Es decir, el, el planteamiento es que si no lo vemos como un proceso comunicacional en el cual tú tienes que tener dominio de ese proceso, el interlocutor IA va a ser el dominante, ¿no? Va a ser el que va a liderar el proceso comunicacional, y por lo tanto, si lo lidera la inteligencia artificial, entonces la comunicación permanece en el terreno artificial, ¿no? Si en cambio el interlocutor humano dentro de ese proceso trata de asumir una actitud y una estrategia de liderazgo de ese proceso, entonces es cuando se puede realmente humanizar la comunicación artificial, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la idea de donde estamos partiendo en esta tesis, pues, para poder abordarlo apropiadamente. La comunicación implica, en ese sentido, diseñar estrategias, ¿no? Nunca se debe asumir este proceso de comunicación artificial simplemente como algo instrumental, sino como una herramienta que de alguna manera te ayuda en tus estrategias de comunicación que desarrolles, ¿no? Y por lo tanto, esas estrategias implica que utilices, digamos, modelos para tratar de que logres, digamos, el propósito que tú estás persiguiendo, ¿no? Una de las fórmulas de humanización es utilizar los tres momentos, ¿no? De la interrelación que hay en la comunicación con los chats distintos, sea ChatGPT, sea Gemini, sea Perplexity, sea cual sea, pues, de las herramientas que están presentes, ¿no? Una de las fórmulas, decía, pues, es tratar de que ese interés en lograr la humanización esté presente tanto en el antes como durante y después de la interacción. ¿Cómo funciona esto? Bueno, antes de tener la interrelación con, con tu interlocutor artificial, tú tienes que plantearte bien el objetivo, ¿no? ¿Para qué estás involucrándote en ese proceso comunicacional, ¿no? Tienes que definir claramente el objetivo, lo que quieres conseguir con esta interacción,
determinar para quién o quiénes será el contenido final que tú vas a obtener allí, que incluso puede ser para ti mismo o puede ser para otros actores con los cuales tú vas a utilizar el resultado de lo que tú vas a buscar en este proceso. Tienes que previsualizar cuál es el tipo de entregable, digamos, que necesitas para esto, sea un entregable textual o gráfico o audiovisual, cualquiera que sea, pues, digamos, el formato de salida, pues, que dé ese proceso de interacción, ¿no? Y aquí entra algo muy, muy importante, ¿no? Tú tienes que comenzar a definir tu dominio cuando tú identificas bien el perfil de la persona con la cual tú vas a interactuar, ¿no? Entonces tú defines eh, cuál es, digamos, qué tipo de rol va a jugar ese interlocutor, ¿no? Entonces, bueno, es cuando eso que todos conocemos, pues, que una de las cosas que siempre se utiliza, pues, en lo que se llaman las instrucciones o el prompt, es que le das, pues, un rol al interlocutor, al chat con el que estás interactuando, y partiendo de allí, bueno, le estructuras una petición con detalles de lo que tú quieres lograr, con preguntas que son las que van iniciando el diálogo. Entonces, por eso es que se le da muchísima importancia a la preparación antes de tener cualquier tipo de interrelación con la inteligencia artificial. Es, digamos que viéndolo desde el punto de vista de uno, pues como periodista, bueno, si va a hacer una entrevista, tú buscas, bueno, cuál es la persona a la cual vas a entrevistar, entiendes bien de qué se trata, cuál es el objetivo que estás buscando, tienes que, de alguna manera, previsualizar qué es lo que vas a hacer con la entrevista que vas a realizar. Bueno, si va a ser parte de una entrevista como tal, un género, digamos, tipo de entrevista, o si va a ser parte de una investigación que estás haciendo para un reportaje, etcétera, ¿no? O si forma parte, pues, de una noticia que tienes que redactar, ¿no? Pero bueno, viéndolo en forma genérica, lo que, digamos, esa comunicación artificial, para empezar a humanizarla, hay que trabajarla previamente, ¿no? Entonces, el antes es muy importante, ¿no? Luego, hay una segunda parte que es el durante, ¿no? Y aquí es interesantísimo planteárselo porque creo que es tal vez allí donde tú encuentras muchísima, digamos, valor agregado en ese intercambio, ¿no? Porque tú recibes respuesta a lo que estás planteando, ¿no? Entonces, hay que revisar detenidamente las respuestas que te están dando, los planteamientos, las opciones que hay, incluso el tipo de preguntas que el mismo chatbot te da, ¿no? Porque a veces tú terminas, te da una respuesta y al final te ofrece investigar sobre algún tema en determinado, si quieres abordar sobre uno de los puntos o si quieres hacer un planteamiento distinto o otro tema en función de lo que salió allí en el resultado de ese intercambio, ¿no? Entonces aquí hace lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, pues repreguntar, repreguntar, aclarar cualquier detalle, ver error, desviación, alguna información incorrecta o aprovechar cualquier información que pueda dar pista para indagar más sobre alguno de los puntos, ¿no? Entonces, esta sesión como de entrevista que tú tienes allí con el chatbot, de alguna manera es muy nutritiva, ¿no? Porque él te está ofreciendo una información, tú no es que quedas conforme con lo que te da, sino que vas haciendo, pues, planteamientos en ese intercambio, ¿no? Y tú tienes que tener como tú, desde el punto de vista de la actitud en esa interacción, tratar de dominar la conversación hasta conseguir el mejor resultado posible que tú tengas, ¿no? Entonces, esto puede, digamos, ser muy útil de tal forma que nunca quedes conforme con lo primero que te den, ¿no? Sino que puedes abundar en esa interacción. Eh, Luego, tienes, digamos, algún resultado, no vas a quedar conforme y el después entonces es muchísimo
y cobra muchísima importancia, ¿no? Porque aquí tienes que asumir pues un rol de curaduría para humanizar el contenido en función de lo que realmente tú quieres, ¿no? O sea, quedarse con el resultado sin, digamos, introducir ajustes sería incompleto y estaría todavía dominando allí la inteligencia artificial en el proceso, ¿no? Ese proceso incluye pues la edición con mucha responsabilidad y ética, ¿no? Hay cosas que tienes que evaluar, nunca quedar pues conforme y hay que asumir pues un proceso de comprobación e incluso lo recomendable es agregar fuentes directas, ¿no? Es decir, que tú puedas obtener información adicional con gente que tú puedas tener como fuente que sabe del tema y que complemente lo que tú has conseguido, ¿no? Entonces la inconformidad es uno de las características que debe tener cualquier persona pues que quiera tener una relación productiva en esos intercambios, ¿no? Entonces, bueno, tú además generas el contenido final, bueno, haciendo adaptaciones al estilo, la personalidad, el tipo pues de ajustes que tú consideres, ¿no? Entonces, por eso vemos que resalto pues la importancia de que exige mucho trabajo, ¿no? No es algo que de alguna manera lo dejas, digamos, a lo que la máquina te vaya generando como resultado, ¿no? Te va a generar mucha información valiosísima que tú vas a saber utilizar, pero siempre interviniendo antes, durante y después, ¿no? Entonces, eso es un proceso de comunicación que se da, ¿no? Y por lo tanto, entonces, bueno, lo que hay que hacer es aprovechar ese momento, ¿no? Eh, digamos, este reto de humanizar la comunicación artificial es para cualquier persona, ¿no? Para cualquier profesión. Un médico, bueno, que digamos que digamos, tiene la responsabilidad de salud de las personas, tiene que hacerlo, tiene que indagar, tiene un conocimiento que debe introducir allí en ese proceso, de manera que el médico va a utilizar lo que resulte pero lo va a, digamos, a condimentar con su conocimiento, lo va a contrastar con otra información que tenga y bueno, y tendrá pues un resultado que si interviene en ese proceso de comunicación va a ser mejor que simplemente recibir la información, ¿no? Un abogado lo mismo, si se conforma con lo que, digamos, está investigando y a lo mejor le da un resultado que no le parece, digamos, por su experiencia, va a intervenir. Bueno, un ingeniero igual tiene que cuidar los cálculos adecuadamente para el proyecto que esté manejando. Un profesor que va a dar una clase tiene la responsabilidad de que lo que va a enseñar digamos, esté bien, debidamente pues supervisado por él como profesor especialista en la materia que sea, un economista, un estudiante que tiene, digamos, que hacer investigaciones para hacer su tesis, por ejemplo, bueno, no va a producir la tesis con lo que le genere la inteligencia artificial, ¿no? Sino que va a utilizar la inteligencia artificial como una fuente valiosa para, digamos, su proyecto, ¿no? De manera que este es un proceso que aplica a cualquier profesión y además a cualquier persona, pues y aquí menciono algunas profesiones, ¿no? Pero bueno, en cualquiera de las especialidades que se pueda tener, se plantea pues ese reto, ¿no? Ahora, en el caso del periodismo, es ineludible hacerlo, ¿no? Es decir, para el periodismo, humanizar la comunicación artificial es una condición que es de prioridad y por lo tanto debe tenerla presente en todo momento. Es decir, la humanización de la comunicación artificial es una de las misiones que debe tener el periodista cada vez que, bueno, intercambia con cualquiera de estas herramientas
que existen, ¿no? Entonces, bueno, esta primera parte, lo que quería era, de alguna manera, desarrollar esa idea de la comunicación artificial. En ese proceso hay roles complementarios. Bueno, porque la máquina sabe hacer mejor muchas cosas que el humano, pero el humano también sabe hacer cosas distintas y mejores que la máquina, ¿no? Y hay unos roles allí complementarios, ¿no? Pero el secreto aquí debe ser el rol de liderazgo que el humano debe asumir en esa complementariedad de roles, ¿no? Entonces, bueno, la máquina te ayuda a automatizar el trabajo. Bueno, para las transcripciones, por ejemplo, bueno, qué ayuda impresionante ha sido esto, para las traducciones, para las búsquedas, para el monitoreo de fuentes, para la extracción de datos en distintos documentos, etcétera, ¿no? Y el humano, bueno, sabe trabajar el periodismo de campo, sabe hacer las entrevistas persona a persona, está entrenado para eso, tiene, digamos, el rol de análisis contextual, actúa con un juicio ético, que esto va a ser algo que vamos a estar repitiendo en la charla, ¿no? Tiene que actuar con empatía y una conexión que se debe ser muy, muy genuina, ¿no? Además, que toda la redacción o verbalización, sea, digamos, el tipo digamos, de salida que va a tener, debe, digamos, siempre hacerlo con el tono humano. Entonces, en esta relación de roles, el planteamiento es que el humano lidere, ¿no? Lidere ese proceso, ¿no? De tal forma que el que domine no sea la máquina, sino que domine sea el humano, ¿no? Eh, Hay una, eh, digamos, explicación, digamos que de alguna manera traída del liderazgo humano, uno lo aplica en este tipo de procesos. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre siempre? Bueno, que en este caso tu interlocutor artificial te va a generar un conjunto de entradas, de datos, eh, de información, con resúmenes, con traducciones, textos, videos, audios, tablas, etcétera, ¿no? Todo lo que se genera, que conocemos que viene digamos, del producto de estos intercambios con la inteligencia artificial, ¿no? Pero tú le introduces allí el lado, digamos, ético al proceso, porque la ética es algo que sí la inteligencia artificial no tiene, ¿no? Y para el humano sí es, y en la profesión nuestra muchísimo más, ¿no? No es negociable, ¿no? Entonces, bueno, tú tienes que introducir allí procesos de supervisión humana en forma obligatoria, ¿no? Es un deber ser, ¿no? Y manuales de estilo específicos para que tú puedas eh, generar ese proceso antes de cualquier publicación o difusión de lo que se genere, ¿no? Y tú puedes generar también transparencia para informar si una imagen es artificial o si la inteligencia artificial resumió el texto, ¿no? De manera que haya confianza en el público, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy dibujante y yo utilicé inteligencia artificial para generar esta imagen, ¿no? Y eso es un uso, digamos, posible que podemos hacer y es de gran utilidad para poder explicar, ¿no? Y para comunicar, ¿no? De manera que es algo que entra dentro de lo que es útil, pues, en este proceso. Pueden ser fotografías, pueden ser, pero pueden ser contenidos, incluso partes de contenido, digamos, y así lo han establecido en muchas redacciones como parte de los procesos de uso de la inteligencia artificial, mencionar las fuentes, ¿no? Pueden ser las fuentes humanas, pero también las artificiales, ¿no? Entonces, estos elementos son los que le dan ese toque humano, ¿no? Y es algo además que la gente está exigiendo, ¿no? Porque fíjense que yo no sé si alguno de ustedes ha podido revisar el reporte Digital News, que fue una investigación que hizo el Instituto Reuters con la Universidad de Oxford, la presentó hace un año aproximadamente, ¿no? Donde, bueno, hicieron entrevistas en distintos países
Y hay un resultado allí que es interesante detenerse a observarlo, ¿no? ¿Qué dice esta gráfica si la vemos con cuidado, ¿no? Tomada allí de Reuters, del reporte este de Reuters y Oxford, ¿no? Que ellos preguntaron, ¿no? Si la gente se sentía cómoda o incómoda, o ni lo uno ni lo otro, con el uso de la inteligencia artificial. Pero las preguntas eran, fíjense que son distintas. La primera dice si el contenido es principalmente creado con inteligencia artificial con alguna supervisión humana, ¿no? Y entonces la mayoría en Estados Unidos y en Europa, que son los ejemplos que ellos ponen allí, la investigación fue hecha en distintas regiones del mundo, ¿no? Pero esta es una de las gráficas que llama bastante la atención, ¿no? Y que ellos resaltan mucho en el informe, ¿no? Que es que lo que está creado con inteligencia artificial, con alguna supervisión humana, de alguna manera la gente se siente inconforme, ¿no? Incómoda. 53% en el caso de Estados Unidos y 46% en el caso de Europa, ¿no? Ahora, en la parte de abajo, si ven la pregunta, lo que, eh, lo que se trata de indagar es al revés, ¿no? Es, bueno, si es principalmente creado por humanos con ayuda de la inteligencia artificial. Entonces allí la gente se siente más cómoda cuando es creado por humanos usando la inteligencia artificial. En el primero es la inteligencia artificial que crea con alguna supervisión humana. En este caso es cuando es creado por humanos, pero con la ayuda de la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces lo que dicen ellos en este reporte es que uno de los retos justamente del periodismo es tratar de fortalecer esta creencia, este planteamiento de que lo creado por humanos con ayuda de la inteligencia artificial sea lo que le genere mayor comodidad a la gente, ¿no? Entonces fíjense que baja notablemente lo incómodo de 53 a 30 en el caso de Estados Unidos y de 46 a 27 en el caso de Europa, ¿no? Y sube la comodidad en los dos casos de 19 y 15 a 38 y 30, ¿no? Y hay un intermedio allí que es ni lo uno ni lo otro, es decir, que hay mucha gente, digamos, todavía dudando entre una cosa y otra, porque bueno, y es interesante saber eso, ¿no? Entonces, la estrategia planteada es, bueno, tratar de que esta inclinación hacia lo creado por los humanos con la ayuda de la inteligencia artificial sea, digamos, lo que prevalezca, ¿no? Entonces, bueno, quiero checar un momento si se está yendo bien, ¿no? Hasta este momento. Sí, todo está Eh, bien. Sí, todo Muy bien. perfecto. Bueno, continúa entonces, ¿no? Ahora, en ese mismo informe, ¿verdad? Hay otra, eh, digamos, otro resultado que es interesante, ¿no? Porque ellos eh, indagaron la diferencia entre el porcentaje que piensa que la inteligencia artificial a dar las noticias más o menos baratas, actualizadas, fáciles de entender, sin sesgos, transparentes, precisas o confiables, ¿verdad? Y entonces fíjense que la gente aprecia que la inteligencia artificial de alguna manera tiene un impacto en lo productivo para las personas, ¿no? Para quienes la utilizan, ¿no? Porque, bueno, son más baratas de producir, te ayuda, son más actualizadas y, bueno, y pueden ser fáciles de entender, ¿no? Pero fíjense que esta utilidad contrasta notablemente con las respuestas donde más bien la gente pierde la confianza en la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, es negativo en la transparencia, en la precisión y en la confiabilidad, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es observar este resultado, porque lo que nos indica es, bueno, utilízalo en función de lo que resultados de estos positivos que están arriba, pero cuídate de usarla en demasía o exageradamente o que ella domine, porque eso te va a restar credibilidad, te va a restar confiabilidad. Entonces, esto
digamos, estos hallazgos en esa, bueno, es un informe bastante completo, pero solamente tomé estas cifras como para, digamos, de alguna manera enfatizar la importancia de dominar apropiadamente esta relación de comunicación artificial, de tal forma que el liderazgo lo ejerza, digamos, en lo humano, en el proceso, y si es periodista, muchísimo más, ¿no? Hace unas semanas se produjo, estos mismos institutos hicieron un foro, ¿no? Este foro, este no es un reporte como el del año pasado, sino que es un foro en el cual estuvieron evaluando el futuro digamos, del periodismo con la inteligencia artificial, ¿no? Y encontraron varios hallazgos, ¿no? Hay dos que me llamaron mucho la atención, y las traje aquí, pues los extraje del informe que presentaron ellos de esa intervención que tuvieron, de ese foro. Y entonces ahí, digamos, si ven a la izquierda, una de las conclusiones es que las investigaciones se ven potenciadas, pero se realizan con una verificación siempre estricta, ¿no? Entonces, una de las conclusiones que dice es que la inteligencia artificial ha ido de alguna manera democratizando el periodismo de investigación, porque permite que redacciones pequeñas realicen análisis de datos a una escala que antes era inalcanzable. Es decir, los grandes medios tenían ese privilegio, ¿no? Ahora, resalta mucho que la regla central sigue siendo no podemos confiar ciegamente en la máquina. Es decir, todos aquellos, digamos, investigadores, periodistas investigadores que están usando la inteligencia artificial, los periódicos, las emisoras, las televisoras que están usando, los medios que están usando para investigar a través de la inteligencia artificial, bueno, realmente le están sacando provecho, ¿no? Pero siempre lo hacen bajo la premisa de que no se puede confiar ciegamente en la máquina, ¿no? Por lo que hemos visto, ¿no? Y que el trabajo de campo es insustituible. Es decir, tú no puedes quedarte exclusivamente con inteligencia artificial para hacer tu investigación. Ahora, el otro dato, que es algo que yo creo que el periodismo ha tenido que acudir mucho en todo, creando pues en muchos procesos eh, bueno, de verificación de la información, eh, y la inteligencia artificial misma está usando la misma inteligencia artificial para combatir a la IA, lo cual es muy poderoso, ¿no? En el sentido de que, bueno, si hay desinformación y contenidos falsos o que están generados por IA y que no tienen sustento, los periodistas estamos usando la misma inteligencia artificial a través de muchos mecanismos que existen para ellos, y incluso algunos medios han creado hasta sus propias, vamos a decir, sus propios robots de inteligencia artificial para combatir la desinformación que genera la misma inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el uso, pues, lo aprovecha, digamos, el periodismo en estos procesos de verificación, ¿no? Y lo que están haciendo muchas, eh, las empresas, bueno, sobre todo las grandes, que es lo que allí referían en esa conferencia, es que, bueno, incluyen la investigación de la procedencia digital a través de los metadatos. Los metadatos, ¿saben? Son aquellos pequeños datos que te dicen cuál es la fuente, quién lo dijo, en qué momento, de dónde provino, si intervino una, eh, una inteligencia artificial o no, etcétera, ¿no? Que son los metadatos sobre los cuales tú garantizas que el origen de una fotografía o de un gráfico o de un video o de un texto, ¿no? Entonces, eso se está ya instalando como un proceso como tal, ¿no? Entonces, bueno, fíjese que todas estas organizaciones en América Latina ha habido, este, digamos, organizaciones que se han dedicado digamos, a la investigación de descubrir, incluso medios como tal, ¿no? A descubrir si una información es falsa o es verdadera, ¿no? Entonces,
el uso de la inteligencia artificial está allí presente y es útil, ¿no? Es útil como tal, pero tienes que saberlo enfocar y sacarle un provecho determinado, ¿no? Eh, hay un punto que siempre nos planteamos, bueno, debemos usar o no el periodismo, es ético usarlo, ¿no? Y no sé si seguramente que sí, ¿no? Muchísimos de ustedes conocen la Fundación GAO, que ha hecho una extraordinaria labor, digamos, de pedagógica, ¿no? En el periodismo. Y ellos tienen lo que llaman un consultorio ético, ¿no? Y en ese consultorio ético, eso está en la web de ellos, ¿no? Una periodista le preguntó al consultorio ético si era ético o no usar la inteligencia artificial, ¿no? Yolanda Ruiz, que es la que dirige ese consultorio, una periodista, yo le he leído cosas a ella, no la conozco, pero es una persona muy respetable, hizo esta respuesta que a mí me parece maravillosa tenerla siempre, ¿no? Que dice lo siguiente: la ética en el periodismo no nos limita en la modernización de las herramientas, pero siempre nos recuerda que no podemos mentir, tergiversar ni sacar de contexto. Por eso, hasta el momento, el uso de la inteligencia artificial en el manejo de información requiere la vigilancia y verificación humana para garantizar la calidad. Creo que son dos, digamos, un concepto poderoso porque no está demonizando el uso de la inteligencia artificial, pero está advirtiendo la importancia de actuar con ética en función de garantizar la calidad del periodismo, ¿no? De manera que, bueno, esa es digamos, una apreciación que yo comparto y estoy seguro que muchos de nosotros estaríamos avalando pues esta posición de Yolanda Ruiz de la Fundación GAO, ¿no? Hay una amenaza, y esto vale mucho por esto que quiero relatar aquí, que algunos de ustedes podrán visto y conocer, que es la gran amenaza y para el periodismo mucho más, ¿no? Que es lo que llaman la alucinación algorítmica, ¿no? Esto es un término, esto no es un término que estoy inventando, es un término que existe tal cual, ¿no? Se llama así la alucinación, ¿no? ¿Por qué? Porque el robot, todas estas herramientas, bueno, eh, tú le das una petición de información y empiezan a buscar respuestas y en una de esas se fuman una lumpia y bueno, y alucinan y entonces sacan una información que no es. Algunos incluso la utilizan para hacerla alucinar y crear información errada. Incluso entonces alucina cuando de alguna manera recopila datos en el Internet que fueron creados malintencionadamente y por lo tanto no son creíbles, no son verdades. Entonces, estos modelos generativos tienden pues a inventar datos y presentan información falsa como si fuera un hecho real, ¿no? Entonces eso nos obliga pues entonces a revisar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa ahí? Que tú estás delegando en el proceso digamos, digamos, la labor de investigación por su cuenta, ¿no? Sin que previamente se le haya dado datos u orientaciones sobre qué fuentes o contenidos evitar y cuáles utilizar, ¿no? Y es allí por lo que es importante lo que decía yo del antes, ¿no? Entonces, digamos, uno de los grandes desafíos es afrontar la, esta alucinación algorítmica, ¿no? Esto puede ser incluso mayor en lo que se llama la inteligencia artificial agéntica. Ustedes saben que, bueno, la que conocemos normalmente es la generativa, ¿no? Que son todos estos chats que hemos conocido, pero la agéntica es un proceso nuevo que se ha ido ya instalando, se ha ido produciendo y que en el mundo de las empresas está cogiendo un ritmo vertiginoso. Hace un par de semanas me invitó Yaya Anduesa a un evento que tuvo Fede Cámara allí en el auditorio de ellos, donde invitaron a varios especialistas en temas tecnológicos y que iban a abordar la inteligencia artificial. Y ahí estuvo el presidente de IBM, y el presidente de IBM mencionaba allí que el mundo empresarial
desde la contaduría hasta la producción industrial, hasta, digamos, el comercio, todos están adoptando rápidamente en el mundo y ellos estaban planteando allí que Venezuela no se podía quedar atrás en utilizar la inteligencia artificial agéntica, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace? Que allí sí hay, digamos, el aprendizaje mecánico que se da entre las máquinas, entonces ellas ahí sí funcionan en forma más independiente y entonces, por lo tanto, la forma en que tú vas a incidir como humano en el agente va a ser como más limitado. Sin embargo, él mismo decía, el presidente de IBM de Venezuela, en esa intervención, que las empresas tenían que actuar igualmente con ética porque tienen que cumplir una responsabilidad ante la sociedad en que lo que generen y la forma como se utiliza debe ser ético. De manera que también allí en ese mundo del uso digamos, de la inteligencia artificial por agentes, que son como más, ahí sí hay una conversación más artificial porque es entre robots primordialmente, sin embargo hay forma de incidir en ello. Y bueno, y incluso para, digamos, algunos procesos periodísticos, como en todas las distintas ramas empresariales, se están usando pues estos procesos de automatización a través de agentes de inteligencia artificial, ¿no? Pero lo importante aquí, vuelvo, es a lo que quería mencionar, ¿no? Que el reto es la alucinación, ¿no? Entonces, si uno lleva ante la alucinación ese planteamiento de actuar antes, durante y después, va a poder dominar de la mejor forma esos inventos que pueden dar en el mundo pues, de la inteligencia artificial, ¿no? Hay algunos estudios que han dicho bueno, que en algunos casos los inventos pueden ser desde 2, 3, 4% hasta incluso 25%, ¿no? O sea, no es poca cosa lo que puede surgir allí inventada porque te lo da la máquina o porque de alguna manera se alimentan de cosas que inventó alguien a propósito y que la máquina lo está usando para dar resultados de contenido, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Importante, ¿no? Que han surgido nuevos, digamos, nuevas herramientas que ayudan a contener ese efecto eh, de la alucinación como tal, ¿no? Entonces, han surgido unas herramientas de inteligencia artificial que se denominan de anclaje. ¿Y qué es lo que son? Bueno, son eh, sistemas de inteligencia artificial que son cerradas, ¿no? Mientras tú navegas, por ejemplo, en el mundo, en la inteligencia artificial abierta, como las que generalmente usamos, es como si estuvieras navegando en todo el mundo de la Internet, allí es donde estás sujeto a este tipo de invasión de posibles alucinaciones, ¿no? En cambio, cuando tú utilizas herramientas cerradas y que tú puedes de alguna manera dominar y liderar con mayor eficiencia el proceso, tú lo que haces es sacar provecho de la ventaja de que ellas van a utilizar únicamente los documentos que nosotros mismos les proporcionamos. Es decir, se va a alimentar de aquellas cosas que podamos nosotros encontrar fuera o que nosotros preparemos o que nos lo dan una fuente o informes que tengamos y los introducimos en tipos de inteligencia artificial. Ahorita menciono algunos casos que te permiten navegar en un espacio cerrado usando aquellas fuentes que tú le has proporcionado. Tú puedes incluso investigar en la abierta, en la inteligencia artificial abierta, extraes allí información valiosa y tú de alguna manera, tratas de validar que sean confiables y utilizas las fuentes en fuentes apropiadas, las introduces en esos instrumentos de anclaje y de alguna manera entonces tienes más dominio y por lo tanto limitas
que puedan generarte alucinaciones, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que ha ido ocurriendo, no es, digamos, nuevo, pero que ha ido tomando auge y en el campo del periodismo también ha sido utilizado con mayor utilidad en los últimos tiempos, ¿no? Perplexity es una de estas inteligencias artificiales que ha perfeccionado un proceso que de alguna manera te combina la web abierta, esta, digamos, que usamos, digamos, en la conversación que tengamos, pero de alguna manera te permite elegir un foco de búsqueda que limita el campo de investigación que estás haciendo, entonces dominas eh, las fuentes que vas a utilizar en función de lo que tú estás investigando. Pero además te permite subir documentos que tú has conseguido para que cruce esos documentos que tú proporcionas con ese análisis que viene de la búsqueda web abierta, ¿no? Claro, ellas te dan una ventaja. Por ejemplo, Perplexity y casi todas ellas tienen una ventaja, ¿no? Que es que te permiten, te protegen porque te citan las fuentes. Es decir, cada frase que te genera dentro de esa, digamos, en esa parte de Perplexity que tú puedes confinar, te lleva al enlace original, ¿no? Entonces ya tú vas a saber de dónde sacó esa fuente, ¿no? Entonces, y la ventaja que tiene Perplexity es que como está en vivo, como trabaja con la web abierta, entonces, bueno, es útil para noticias que están en desarrollo, ¿no? Entonces, y la verificación rápida de datos del momento, ¿no? Entonces, pero siempre trata de mantener el rastro de la fuente. Entonces, esa es una de las herramientas que en este caso es como mixta, ¿no? Lo que es bastante útil, ¿no? Hay otra herramienta, es el Notebook LM, ¿no? Él funciona con fuentes que tú cargas, ¿verdad? Y la investigación se restringe exclusivamente a lo que tú has, digamos, has introducido dentro del cuaderno que tú creas para un tema o para un proyecto, ¿no? Entonces tú creas allí un cuaderno, es decir, una especie de carpeta donde además que es bastante fácil de manejar, que te permite a ti incluir fuentes que tú vas investigando bien en la web. De hecho, tiene una forma para que tú sacar elementos de la web que tú los filtras y los incluyes allí como parte de la fuente una vez que tú has verificado que sean fuentes fidedignas, ¿no? Y allí tú, bueno, tú puedes incluir hasta 50 fuentes. Bueno, esta es en la versión que es gratis, ¿no? Hay otra que es paga que puedes meter muchísimas más fuentes, ¿no? Pero ahí tú puedes meter PDFs, documentos de Google, todo tipo de archivos, URLs, en YouTube, etcétera. Y todo eso te ayuda pues a procesar, ¿no? Tú puedes agarrar programas de YouTube sobre un tema determinado, copias la URL del YouTube y lo introduce allí y eso ya es una fuente y él te va a, digamos, lo que se haya producido en un programa, eso es una fuente que tú vas a usar allí importante para tu investigación. Los datos que se cargan allí no se utilizan para entrenar los modelos públicos de Google, sino quedan allí en el ámbito, en el espacio de trabajo que tú has creado, ¿no? Y aquí también, bueno, todas las afirmaciones que aparecen allí te incluyen como un numerito al final que tú le haces clic y te abre el documento fuente y entonces tú dices, ah, bueno, esto lo sacó de aquí y es maravilloso porque tú ves, digamos, de dónde viene la información y te resalta el párrafo exacto de dónde trajo el dato, ¿no? Y entonces esto, bueno, prácticamente te elimina dudas, ¿no? Si está alucinando o no, ¿no? Esta es una herramienta que además las salidas son interesantes, ¿no? Porque, bueno, te ayuda a generar eh, gráficos, videos, podcasts, presentaciones, eh, bueno, mucha información, hasta guías para estudios, ¿no? De manera que es una herramienta bastante útil, ¿no? La otra, digamos, que es una que está muy de moda, que es Cloud,
que bueno, pero claro, el cloud tiene el asunto de que bueno, tiene limitaciones en cuanto a la versión gratis, pero que si tú pagas, bueno, puedes tener allí una utilidad que es bastante interesante, ¿no? Bueno, muchas personas observan que de alguna manera el tipo de estilo, ¿no? Que utilice como más humano, ¿no? Menos robótico, ¿no? Y tiene una sección que son los proyectos, bueno, que de alguna manera funciona como las que yo les he comentado, ¿no? Subes archivos, etcétera, y entonces le dices que, digamos, investigue sobre un tema determinado, le das una instrucción, empieza una conversación, y él te va a responder, tú puedes generar una instrucción clarísima en que le dices, bueno, responde nada más usando lo que te da, ¿no? El conocimiento que te da, ¿no? Entonces, eso, digamos, es también una herramienta valiosa. También el ChatGPT tiene versiones que te permiten personalizar el modelo para trabajar un tema. Hay unas pestañas allí que de alguna manera te ayudan a subir grupos de archivos y eso también limita y te evita que salgas digamos, que toda la investigación de ChatGPT sea proveniente digamos, de la web mundial como tal, ¿no? Entonces, bueno, son como distintas herramientas que están allí presentes, que son muy útiles. Bueno, para cada uno de estos, por supuesto, hay que estudiar para saber cómo funcionan y tal, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir, el mensaje que quiero decir, dejar aquí, es que hay herramientas de la propia inteligencia artificial que te ayudan a evitar esas alucinaciones de las que estamos hablando, ¿no? Ya concluyendo, bueno, la verdad es que la inteligencia artificial tiene una característica que te ahorra y te exige tiempo a la vez, ¿no? Es decir, no es si tú lo haces con responsabilidad, ¿no? Y además que te da esa ventaja de tener tiempo para cobertura real, en, para tener, digamos, tiempo para poder analizar y además para manejar la empatía, que es un poco el mensaje que creo que trato de dar allí en el proceso de la humanización, ¿no? Entonces, bueno, las inteligencias artificiales, bueno, procesan datos y generan unos contenidos que exigen mucha dedicación a validar y por lo tanto exige tiempo. Y bueno, y al final de cuentas, lo que tú tienes por detrás es que tú vas a conectar es con humanos, ¿no? Al final tú le vas a dar esa información es a humanos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a como más o menos estaba empezando, el reto planteo es que hay que humanizar la comunicación artificial, no la IA, sino la comunicación artificial, y que esto es ineludible en el periodismo. Entonces, bueno, con esa información quería pues dar esta charla para, bueno, intercambiar ideas con ustedes, que seguramente muchos han usado pues la inteligencia artificial de distinto modo y por lo tanto creo que sería interesante pues un intercambio sobre esto, ¿no? Gracias, Amado. Excelente presentación. Tenemos tiempo para máximo 4 preguntas. Por favor, que sean preguntas para poder dar el espacio a las personas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, adelante. Donatella. Hola, buenas noches. Qué maravillosa charla, don Amado, de verdad que sí, estupenda. Yo tengo una consulta. ChatGPT, por ejemplo, tiene la fama, está creándose la fama de querer complacer todo el tiempo a su interlocutor. Y entonces, esa característica que tiene, em, le ha creado tanto a los usuarios como a la marca como tal, al producto, el ChatGPT como tal, le ha creado problemas. ¿Qué debe hacer la persona que interactúa con ChatGPT para que no se deje vencer por ese reforzamiento que constantemente le da el sistema al usuario? Sí, eso que tú comentas, producto de lo que se llama sesgos, ¿no? Los sesgos es que de alguna manera, bueno, ella trata de adaptarse a lo que a ti te gusta o lo que de alguna manera
gente que se parece a ti piensa como tal, ¿no? Y justamente una de los mecanismos, interesante tu pregunta, Donatella, que se utiliza y se recomienda es que durante el intercambio, es el durante que yo mencionaba, ¿no? Tú tienes que buscar, preguntarle a ella, bueno, ¿cuáles ideas están planteando otras fuentes distintas a las que tú me estás diciendo, ¿no? Entonces, lo que nosotros, de lo que cualquiera en periodismo trata de hacer, es contrastar fuentes, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera el contraste debe ser solicitado en el proceso del intercambio con la inteligencia artificial, ¿no? Y tú puedes, si tú trabajas en una de las cosas que se recomienda en estas, digamos, en estas, digamos, herramientas cerradas que yo estoy planteando, ¿no? Es justamente que puedas introducir allí fuentes que sean de distinta orientación para que no tengas una respuesta sesgada como tal, ¿no? De manera que tú puedas tener distintas versiones sobre un hecho determinado, ¿no? Entonces, bueno, vamos a suponer, bueno, y perdonen que me meta en el terreno del periodismo económico porque es, digamos, donde yo me he desempeñado, ¿no? Si tú, hay economistas que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, están de acuerdo con la dolarización y hay economistas que no. Entonces, tú indagas y hay informes que están en pro o en contra de ese proceso. Es un debate ahorita más o menos caliente. Y tú, digamos, si de alguna manera tú has indicado en algún momento que tiendes a estar de acuerdo con la dolarización, digamos, no solamente el ChatGPT, cualquiera de las otras también digamos, se puede producir ese efecto, ¿no? Si tú no le das a la herramienta, digamos, fuentes que investigue y le das la orden, la petición de que investigue fuentes que están en contra de eso, entonces tú no vas a poder tener los pros y contras de, digamos, de cualquier asunto, ¿no? De manera que sí, es buenísima tu pregunta porque en ese proceso de intercambio hay que trabajar como hace un periodista cuando va a trabajar un reportaje, bueno, ¿qué dijeron esto? ¿Qué dijeron los otros? ¿Cuál es la posición? ¿Cuáles son las tendencias? De manera que sí, es totalmente válido y es una forma, pues, de no dejarse dominar por el sesgo de la inteligencia artificial. Y tomar la posición del abogado del diablo. Así Gracias. es, correcto.